Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Roberto Javier Crespo y soy investigador de la Estación Experimental Paraná en la ciudad de Oro Verde, de Entre Ríos. Gracias por la convocatoria y por la invitación a hablar de este tema tan importante como es el manejo de las malezas. Y hoy en particular vamos a hablar de lo que es el manejo de malezas con vistas a la campaña, a la próxima campaña de verano, sin perder de vista lo que pueda suceder ahora en esta estación invernal. Como primera medida, lo que vamos a recorrer es, vamos a ver algunos escenarios posibles y rotaciones posibles en relación a los cultivos de verano y a los cultivos de invierno. Vamos a pasar de lo que nos dice la teoría a lo que sucede en la práctica. Vamos a hablar de lo que es la gestión de malezas y vamos a hablar de algunas opciones de manejo de malezas. Lo que sí no voy a hacer va a ser darle recetas. Simplemente vamos a cubrir algunos aspectos de lo que es el manejo de malezas y sin caer en recetas que nos den, que nos hagan caer en errores pasados. Y ante consultas o cualquier pregunta que tengan, yo al final de la presentación voy a dejar mi contacto y no tienen más que escribirme para cualquier consulta, pregunta que me quieran realizar. Algunos aspectos generales de lo que es el manejo de malezas. Las malezas sabemos que son una de las principales adversidades de los cultivos, al menos una de ellas, ¿no? Junto con las enfermedades y los insectos. Y también sabemos que pueden producir altas pérdidas de rendimiento, ¿no? Desde muy bajas o casi nulas hasta pérdidas que van del 60, 70, 80% o incluso dejar de cosechar un cultivo por la alta infectación. También sabemos que son hospedantes de insectos y de enfermedades, y el caso más reciente, si se quiere, es la de la chicharrita del maíz y la del maíz voluntario, como ya tratada como una maleza y como un hospedante y un recurso alimenticio para la chicharrita. También sabemos que las malezas cambian durante el año y en el mediano y largo plazo, y eso está muy relacionado a lo que es el banco de semillas, ¿no? de las malezas. Pero también, así como tratamos a las malezas como en general, como una adversidad, también sabemos que las problemáticas relacionadas a las malezas son muy dependientes de la especie. Mientras que hay especies que son altamente infectivas y altamente problemáticas, hay otras que lo son en menor grado. Vamos a lo que es rotación. Ahí presento una salida de una soja de la campaña pasada con un periodo de barbecho y tenemos situaciones diferentes, ¿no? Podemos ir a un maíz de primera, podemos ir a un maíz tardío, podemos ir a otro cultivo de soja. Y en todas ellas tenemos diferentes periodos de barbecho, entre las cuales ahora esquemáticamente las vemos ahí sin un cultivo en el medio. Pero podemos ir de los 5 a los 9 meses sin cultivo. Son casos extremos, ¿no? Y son gráficos, digamos. Esos 5 o 6 meses de una soja a un maíz de primeras puede variar bastante del momento, según el periodo de cosecha y el periodo de siembra del cultivo posterior. Son más bien esquemáticos, tomémoslo así. También podemos salir de un maíz de primera y podemos ir a una soja de primera o a un maíz de primera y tenemos entre 6 y 9 meses de periodo de barbecho. También podemos ir a un maíz tardío, en la cual pasamos a una siembra que puede ir allá por diciembre y tenemos un periodo más grande también. Ahora, si salimos de un maíz tardío y vamos a un maíz de primera o a una soja de primera, tenemos periodos mucho más cortos, ¿no? Que pueden ir de 1 a 2 meses, incluso a 4 si se va a una soja. Son periodos bastante variables. Y esto es mucho para la zona de esas fechas que se ven ahí de julio o de septiembre, son para Entre Ríos, pero que pueden variar un poco según la región donde ustedes estén localizados. Si se va nuevamente a un maíz tardío, ese periodo se amplía, ¿no? De una soja sembrada en noviembre a un maíz tardío sembrado en diciembre, puede haber 1 mes y medio, 2 meses más de periodo de barbecho. Ahora, también, cuando salimos de un periodo de un maíz de primera, que acá para la zona se cosecha en febrero, puede ser inicio de febrero hasta marzo, a una soja de segunda, que puede ser de noviembre en adelante,
podemos poner un cultivo de invierno, ¿no? Que para la zona se está sembrando entre fin de mayo y primera quincena de julio, para los ciclos largos o ciclo corto, con los cuales el periodo de barbecho se acorta a muy poco tiempo, pasando de 2 meses a un mes o incluso menos de un mes. También podemos ir un maíz tardío, ¿no? En la cual el periodo nuevamente de barbecho, ahí tenemos dos periodos de barbecho, entre lo que sería el maíz o la soja de primera y el trigo, y después teníamos, luego de la cosecha del trigo, tenemos un periodo un poco más largo. Eh, esos son ejemplos de rotaciones, digamos, si se quiere. Ahora, ¿qué nos dice la teoría en esas rotaciones? ¿No? Que el cultivo en general lo queremos limpio, que el barbecho lo queremos nuevamente limpio de malezas y que el cultivo posterior debe estar limpio. Pero nos dice la teoría que tenemos que llegar a la siembra de ese cultivo de verano posterior o incluso a la siembra del cultivo de trigo que tengamos acá, queremos llegar limpio. Casi que queremos que tenemos que llegar limpio, ¿no? Eso nos dice mucho de la teoría. Ahora, ¿qué nos dice la práctica? ¿Qué ocurre en la práctica de todo eso? ¿Cuántos productores, cuántos de ustedes, cuántos productores profesionales logran llegar realmente limpio a ese momento de la siembra del cultivo de verano o incluso al trigo? La otra cuestión es, ¿qué significa llegar limpio? ¿Es lo mismo para todos ustedes llegar limpio, llegar con 99-100% de control de malezas? Ahora, la otra cuestión que yo me hago es, ¿somos capaces de tolerar algunas malezas? Yo he ido a lotes en la cual realmente está limpio, ahora 100% lo pongo en duda. Ahora también llegamos en algunos lotes con 90% de control. ¿Somos capaces de tolerar? ¿Cómo vemos a la maleza dentro del sistema? Hace no tantos días atrás sembramos una cobertura de avena en la cual había un 85% de control. ¿Pero qué malezas había? ¿Son malezas de verano o son malezas de invierno? ¿Es lo que queda de las malezas de verano? Entonces, nuestras tolerancias acerca del control a veces debería tener algún tipo de flexibilidad en función de qué especie tenemos, en función de qué momento del año, en función de las condiciones climáticas o medioambientales. Vamos a hacer esto muy hipotético, ¿no? Cultivo A, cultivo B con un barbecho en el medio. Fechas que no tienen por qué ser ciertas, digamos, son así muy esquemáticos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ese periodo que va desde la siembra o desde el fin del barbecho hacia adentro del cultivo de verano próximo, ¿no? Y eso, y llegar limpio a ese, o llegar en óptimas condiciones, vamos a poner la palabra de óptimo, no necesariamente limpio, pero de óptimo, porque el óptimo o el limpio depende mucho de la percepción del técnico, del productor. ¿De qué depende? Depende mucho de lo que suceda a la cosecha del cultivo antecesor. También depende de lo que suceda en el cultivo antecesor y también depende de la decisión que se hayan tomado hacia el inicio del cultivo antecesor, ¿no? Porque van a repercutir de lo que suceda, no solamente en ese cultivo, en el mismo cultivo A, sino también durante el barbecho y por qué no tener consecuencias sobre lo que suceda en el cultivo posterior. Ahora, cuando vemos todos esos periodos de un cultivo A, un barbecho y un cultivo B, tenemos que pensar qué es lo que necesito saber, qué es lo que necesito tener a la hora de manejar malezas. Y cuando ustedes verán, yo me refiero a manejar malezas. El término manejar es diferente de controlar. Manejar es mediano o largo plazo, mientras que controlar malezas es el corto plazo. Entonces lo que tenemos que tener básicamente es un programa de gestión de malezas. Y hablo de gestión y de manejo. O sea, esto refiere a mediano, largo plazo. La primera etapa es el diagnóstico. Tengo que saber qué es lo que tengo, dónde estoy parado.
Cuando vamos al médico, yo siempre doy el mismo ejemplo, cuando vamos al médico, el médico pregunta y hace sus evaluaciones y diagnostica qué es lo que tengo para luego planificar qué es lo que se hace. Pasar a la ejecución, el médico nos planifica y nos da X medicamento y luego evalúa cómo ese medicamento, o en este caso, qué prácticas de manejo son las que me han dado resultado. Y ahí sí evalúo y hago el control, o hago el control y luego evalúo el resultado de esa práctica. El diagnóstico básicamente se logra, hay una sola forma, o creo yo que hay una sola forma, que es con el monitoreo. El monitoreo de malezas es básico, es lo primero que tengo que hacer. Como técnico, como productor, lo que tengo que hacer es ir al campo y ver la problemática, en este caso la problemática de malezas, ver qué malezas tengo, cuáles tengo, cuánto hay de esas malezas. Si tengo una por metro cuadrado es una cosa, si tengo una cada 10 metros cuadrados es otro escenario completamente diferente. Y eso asociado a cuál maleza tengo es lo que me da también, me aporta al diagnóstico. Ahora, ¿dónde están? Están en la zona baja, están en la zona media, están en la zona alta, están en los márgenes, están bien dentro del cultivo o dentro del lote. ¿Son malezas importantes? No son malezas importantes. Es comelina para las malezas de verano o es un sorgo de Alepo, son perennes, contra un amaranthus, un suyo colorado. ¿Son malezas resistentes? ¿O son malezas que hayan sido reportadas resistentes? ¿O que sepamos de un cierto grado de resistencia? ¿O de que algún lote vecino tenga problemas? ¿Son tolerantes? La vamos a tratar diferente. Todo esto nos aporta no solamente al monitoreo, al diagnóstico, sino también a la toma de decisiones, a esa planificación posterior. Esa planificación se va a basar en todos esos datos que tuve en el diagnóstico, de qué malezas tengo, cuán importantes son, dónde están distribuidas, en cuánta cantidad. Ahora, en esa planificación y en base al diagnóstico tengo que tener en cuenta, ¿justifica la intervención? Porque no es lo mismo, como decía antes, tener una planta, un individuo por metro cuadrado a tener una por 10, cada 10 metros cuadrados. Y en esa planificación y en esa justificación de la intervención, ¿qué tipo de intervención? ¿Voy con una azada y saco esa planta? ¿O voy con un herbicida? ¿Cuál herbicida? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué dosis? ¿En qué momento? ¿Pasa una rastra de disco? ¿Por qué la tendría que pasar? Eso, en función del diagnóstico, es la práctica que decido. ¿Dónde? ¿Lo hago solamente en los márgenes? ¿O se hace en todo el lote por igual? ¿Utilizo una aplicación selectiva o una aplicación total del lote? Entonces son todas esas justificaciones de la planificación, las hago con el diagnóstico. Luego lo que hago es, bueno, acá tengo una foto bastante representativa de algo de lo que puede pasar. Miren lo que tengo en la foto esa. Ustedes dirán, ¿qué hay? Rama negra. Es cierto. Son muchas de lo verde que se ve ahí, hay una gramínea también, son rama negra, pero hay 3 especies. Acá una conisa, una bonariensis, acá una sumatrensis acá, una bonariensis acá, y acá una conisa que no la teníamos reportada acá desde Entre Ríos hasta no hace muy poco tiempo, y que no sabemos cuál es. Es otra conisa, sabemos que es otra conisa, pero que no la sabemos qué es. Hay alguien quien la asocia con una bonariense, pero si ustedes la ven acá es bastante diferente. Son 3 especies diferentes que si bien sabemos que hay resistencia en todo lo que es rama negra, pero no todas responden igual. Y eso es un aporte más que lo da el monitoreo y que nos sirve para la planificación. Volvamos acá. Teníamos un cultivo A, un cultivo B, que lo importante era llegar al cultivo B limpio a la siembra y tener esas primeras semanas limpio. Ahora, ahí está el título, cualquiera sea la rotación, como para generalizar, ¿no? Pero ¿es correcto decir cualquiera sea la rotación? ¿Es lo mismo un soja-soja que un maíz-maíz o que un soja-maíz o un maíz-soja? No, no es lo mismo. Para una generalidad puede ser correcto, digamos, para indagar,
para tener más información en lo particular no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque cuando tenemos una rotación variada, una rotación diversa de cultivos, los diferentes cultivos se están asociados a prácticas culturales diferentes, que nos hacen tener un impacto diferente sobre la dinámica de los cultivos, no solamente, sino también sobre las malezas. Esa rotación de cultivos hace que haya una interrupción en el ciclo de crecimiento de las malezas. También nos evitan la selección de malezas problemáticas y resistentes. Al tener una soja y luego un maíz, ni que hablar si tenemos un trigo en el medio, tenemos manejos de malezas apuntados hacia malezas diferentes. Entonces nos evita tener siempre el foco en las mismas malezas. Tenemos diferentes hábitos o diferentes prácticas de fertilización y de conservación del suelo que nos hacen variar, tenemos un impacto diferente sobre las malezas. Y también los cultivos repetidos, un soja-soja, un maíz-maíz, o incluso un trigo sobre un trigo, hay zonas en las cuales no hay cultivo de verano, nos modifica la flora y nos selecciona por malezas que están adaptadas a un cultivo y a una forma de manejo de un cultivo. Por ende, la rotación es una herramienta indispensable que aporta al manejo de malezas. Volvamos acá, ¿no? Ese halo rojo que es el cultivo siguiente, en donde pretendemos llegar limpio, luego de un barbecho o luego de un cultivo de invierno, llegar limpios no solamente a la siembra, sino a las primeras semanas del cultivo, depende básicamente de todo lo que hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque al momento de la siembra, de la cosecha del cultivo A, puedo seleccionar el momento. Hay veces que lo puedo seleccionar y a veces que me veo obligado. Hay cuestiones ambientales que nos fuerzan a dilatar o adelantar la siembra. También tiene que ver con el método de control de malezas que pueda llevar a cabo en ese momento. No solamente el método, sino los herbicidas que pueda utilizar. También la selección del cultivo de invierno, si es que quiero poner un cultivo de invierno en el medio, también me van a estar condicionando, no solamente por la fecha de cosecha del cultivo de verano, sino por la fecha de siembra y el ciclo del cultivo de invierno, por la variedad, por la fertilización y también por el control de maleza que pueda llevar en el momento. Eso me va a impactar sobre el cultivo de verano posterior. También ese cultivo A, si voy a tener un cultivo, ahí puedo seleccionar entre lo que quiero hacer luego de ese cultivo de verano. Si quiero hacer un cultivo de verano, un cultivo de cobertura, si quiero hacer un cultivo de grano, o si quiero hacer un cultivo de forrajes para cosechar materia seca. También va a depender de la fecha de siembra que tenga para ese cultivo posterior, de la variedad, fertilización y las malezas que tenga presente. También puedo hacer siembras anticipadas, en el caso principalmente de los cultivos de verano. Acá hay casos en las cuales una siembra del método de siembra, también hablando del método de siembra, una siembra al voleo de una avena sobre un cultivo de maíz que se cosecha fines de febrero, hacerla 15 días antes de esa cosecha me permite implantar un cultivo de cobertura de avena en otras condiciones. Entonces vean cómo cada decisión que yo tomo hacia la segunda o última parte del cultivo de verano anterior me puede impactar no solamente en el cultivo o en el uso de ese periodo de barbecho, sino también en la salida de ese cultivo de verano o en la salida de ese cultivo en ese barbecho que me va a impactar nuevamente en el cultivo de verano posterior. Y luego, la otra cuestión es la decisión que tengo al iniciar ese cultivo de verano anterior para el cultivo de verano posterior. La fecha de siembra, no es lo mismo sembrar un cultivo de maíz hacia fines de agosto, como se hace acá en esta zona de Entre Ríos, a hacerlo al final o inicios o mediados del cultivo de septiembre posterior. El método de siembra, los herbicidas que utilicé, más que nada teniendo ciertas precauciones en lo que es la residualidad y el carryover. La selección el cultivar o la tecnología. ¿Qué tecnología tengo? Tecnologías
con tolerancia a 2,4-D o a graminicidas. La fertilización y el distanciamiento, ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Vean cómo toda esa decisión en el cultivo de verano anterior tiene impacto no solamente sobre el cultivo de invierno, que si es que decido hacer un cultivo de invierno, sino también en el cultivo de verano posterior. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Siempre sobre el esquema de un cultivo A y un cultivo B. Tenemos la opción 1, le llamo 1, con herbicidas posicionados en diferentes momentos, herbicidas pre y post-emergentes, en diferentes momentos de ese barbecho, y también, por supuesto, herbicidas pre y post-emergentes durante el cultivo de verano posterior, y también lo que se llama un rescate cuando hay alguna falla. Ahora, cualquiera de esos herbicidas aplicados deberían tener un control, digamos, total o casi total, en un periodo de barbecho que, como dijimos anteriormente, podía extenderse hasta 9 meses. Usualmente es muy poco común que un suelo o que un lote esté sin ser utilizado 9 meses, pero podría darse el caso, eventualmente, si hay condiciones climáticas que nos impiden poner un cultivo de invierno entre medio de 2 cultivos de verano, eventualmente hablemos de que podría estar entre 6 y 9 meses sin cultivo. Si eso sucede, que tenemos varios meses, lo lógico es hacer intervenciones con cultivos con herbicidas preemergentes que logren alta eficacia luego de la incorporación, de la activación del cultivo del herbicida preemergente, y cuando ese herbicida preemergente va decayendo en su eficacia, hacer aplicaciones sucesivas que permitan mantener eficacias significativas durante todo ese periodo de barbecho para mantenerlo limpio y poder, de algún caso, entrar limpio al cultivo de verano posterior. Eso es lo que llamamos el solapamiento de intervenciones. Esto es lo ideal. De la teoría a la práctica hay a veces algunas diferencias por las cuales no se puede lograr esa eficacia, ¿no? Ahora, esto no pretende ser una receta en lo más absoluto. Si tenemos un cultivo de soja, tenemos un periodo de barbecho y tenemos un maíz de primera posterior, hay ejemplos sencillos, ¿no? Luego de la cosecha de la soja, podemos hacer aplicaciones sencillas de glifo con 2,4-D. Hoy el glifo se ha convertido en un coadyuvante caro, como dice un amigo, pero tiene cierto grado de sinergia con algunos herbicidas que a veces conviene usarlos en la mezcla. Si a eso le mezclamos atracina, cuando vamos a maíz, puede ser un ejemplo típico de una aplicación barata, si se quiere, y todavía efectiva en algunos casos. Luego, en agosto-septiembre, antes de la implantación del maíz, una aplicación sencilla de glifo 2,4-D, atracina, bis-metolaclor, podría ser. Hay otras opciones también muy eficaces que nos permitirían entrar limpio al cultivo de maíz. Y luego, bueno, dependiendo de la tecnología que utilicemos, podemos usar un glifosato con picloran o 2,4-D, también se puede utilizar el maíz en post-emergencia del cultivo, también se puede utilizar atracina, también se pueden usar otros herbicidas, dependiendo mucho de la tecnología que se utilice en ese maíz posterior. No es una receta, simplemente algunos ejemplos de cómo puede ser. Para esto, bueno, mi colega Horacio Saresi ha desarrollado estas infografías que están muy, muy detalladas, que se pueden googlear. No me voy a extender en esto, pero sepan que hay opciones con diferentes ingredientes activos y diferentes grupos en función del momento de aplicación y el cultivo posterior. Este es el caso del control de yuyo colorado para un cultivo posterior de maíz. En el caso que salgamos de un maíz de primera, que para la zona se cosecha febrero-marzo, y una soja que se siembra ya por noviembre, también ni bien tenemos la cosecha, podemos hacer aplicaciones sencillas de glifo y 2,4-D para salir del paso y para entrar limpio ese periodo de barbecho, y hay opciones para agregarle. Y también tenemos aplicaciones posteriores con herbicidas pre y post emergentes
para llegar antes de la siembra, que ya acá tenemos un periodo de barbecho bastante más largo, que me animaría a decir que casi nadie lo deja como barbecho, es la opción ideal para un cultivo de trigo, en general entre medio, pero sí nos modifica que en vez de una soja de primera estamos yendo a una soja de segunda. Con lo cual, no todos los productores o técnicos quieren tomar el riesgo, dependiendo la región en la cual nos estemos ubicando. También, por supuesto, en función de la tecnología de esa soja posterior, tenemos la posibilidad de aplicar un 2,4-D cuando sabemos que la soja sin la tecnología es susceptible al 2,4-D, pero en este caso podríamos, si es una soja en list, y podríamos aplicar también algunos otros herbicidas. También tenemos la posibilidad de aplicar, acá no lo puse, pero glufosinato de amonio. Bueno, el cuándo ese es el factor a elucidar, si bien para tecnologías de LIS o la conquista tenemos periodos o tenemos ventanas de aplicación, en lo que es el periodo de barbecho, ahí tenemos rangos más amplios de ventanas de aplicación. Siempre lo ideal es cuando la maleza está lo más chica posible, o para herbicidas postemergentes o para herbicidas preemergentes. Nunca hay que perder de vista que el herbicida preemergente necesita no solamente llegar al suelo, sino que necesita tener precipitaciones que le permitan ser incorporados al suelo para ser activados y poder controlar semillas o plántulas que están recién germinando y emergiendo. También acá Horacio ha desarrollado estas infografías, en este caso para el manejo de crucíferas en soja, y también el caso de crucíferas en trigo. No me voy a extender, están todas en el repositorio de INTA. Bueno, también una de las grandes problemáticas es el manejo de ryegrass en trigo, que si bien el manejo de ryegrass en trigo, lo ideal es hacer aplicaciones con preemergentes que me permitan, y postemergentes en algunos casos, que me permitan llegar limpio a la siembra del trigo y tener algunas semanas sin emergencia de ryegrass en el trigo. También hay algunas investigaciones que permitirían también hacer un control del manejo del ryegrass en postemergencia, y dado que el ryegrass en general tiene una alta, tiene la germinación concentrada en un 80% en los meses de marzo, abril, mayo, por ahí nos permitiría hacer aplicaciones de postemergencia y simplemente hacer controles posteriores a la siembra del trigo, pero ya habiendo hecho aplicaciones de postemergencia, de postemergencia de la maleza. Pero eso está mucho en estudio y depende mucho de la región. Acá en Entre Ríos son un poco más difíciles de que se den. Vamos a la opción de poner un cultivo de cobertura, entre un cultivo de soja y uno de maíz, o entre un cultivo de maíz y soja. La idea de poner un cultivo de cobertura, básicamente, y hablando mucho de la problemática que tenemos en Entre Ríos, es básicamente tener un suelo cubierto, protegido de los casi 1.200 milímetros que llueven durante el año y que están muy concentrados entre otoño y primavera, y que dejan el suelo muy susceptible a la erosión. También mejorar el uso de los recursos, retener nutrientes que de otra forma se podrían perder, captar radiación y hacer una devolución de residuos que podrían mejorar suelos degradados. Y también, ¿por qué no? Y es uno de los objetivos principales de los cultivos de cobertura, es hacer una supresión física de las malezas por la intercepción que le hacen los cultivos de cobertura, pero también hacer una supresión química en función de la especie que incluyo en esos cultivos de cobertura. Uno de ellos, la avena, tiene efectos alelopáticos sobre las malezas. No solamente en el inicio del cultivo de cobertura, sino al final, a través de los residuos que están dejando y que hacen que suelos estén más fríos, que haya una imperancia física para las semillas para germinar. En el cultivo de cobertura también la decisión es anticipada esa siembra de cobertura, como le decías hoy, una siembra de avena en un cultivo de maíz,
unos 15 días antes que se produzca que haga la cosecha de esa siembra, de ese cultivo de verano. También puede ser después de la cosecha, ahí hay que ver qué malezas tengo, cómo hago para controlarlas, si el cultivo de verano anterior sale limpio o no. También está la terminación de ese cultivo de cobertura. ¿Cuándo la hago? En función del cultivo posterior. ¿Cómo la hago? ¿La hago de manera química? ¿La hago de manera mecánica? ¿Voy a soja, que se siembra para la zona en noviembre? ¿O voy a maíz, que se siembra en fines de agosto, principios de septiembre? Todas esas son las decisiones o los criterios que tengo que tener a la hora de precisamente de esa toma de decisiones. Y ahí también puedo decidir, puedo aplicar herbicidas preemergentes y postemergentes. Va a depender mucho de la situación de cuándo es la cosecha y cómo pretendo hacer la siembra. Pero también va a depender de la historia del lote. El monitoreo ahí tiene un rol fundamental. En lo que es la terminación del cultivo de cobertura, voy a tener la posibilidad de aplicar herbicidas postemergentes, pero siempre tengo que tener en cuenta de que tengo un volumen de rastrojo que me deja el cultivo de cobertura, que es alto, que puede variar dependiendo el año, dependiendo el lote, de 2, 3, 4, 5, 6 o más toneladas de cultivo de cobertura. Y ahí ya estoy condicionado con los herbicidas preemergentes principalmente, porque puedo aplicarlo, pero puede ser interceptado, con alta probabilidad puede ser interceptado por el cultivo de cobertura, y puede que nunca llegue al suelo. Y ahí sí tengo un condicionante. Estuve gastando plata sin necesidad porque nunca llegó al suelo. Tampoco pretende ser una receta, en absoluto, como lo he dicho anteriormente. A este momento, a la siembra del cultivo de cobertura, puedo tener una aplicación bastante sencilla de herbicidas, allá por marzo-abril, en función del cultivo que esté cosechando, y luego el que esté sembrando. Y también a la terminación, si la decido hacer química, puedo hacer la terminación en el mismo momento que aplico herbicidas preemergentes. También puedo hacer una terminación, cualquiera fuese la que decida el método. También puedo hacer aplicaciones previo al cultivo posterior. Y acá traigo un ejemplo sencillo, que lo tomé de CREA, de cómo las decisiones de manejo de cultivos, si incluyo o no un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio, y cómo me afecta no solamente los costos, sino también el impacto ambiental que tengo sobre esas decisiones. Vean ustedes, la primera barra es un cultivo de servicio en la cual no uso herbicidas residuales, y la vicia, en este caso que es el cultivo de servicio, decido terminarla por un método mecánico, con el rolo FACA. O sea que no tengo costos ni de herbicidas residuales y un costo, tampoco tengo herbicidas para la terminación, si tengo un herbicida de una labor mecánica. Tengo un bajo impacto ambiental, alrededor del EIQ de 100, y un costo que también es bajo. En la medida que voy agregando insumos o que voy agregando prácticas, ese es un cultivo de servicio que puede haber sido terminado químicamente, o puedo haber tenido la aplicación de herbicidas residuales, como no solamente el costo ya se me incrementa, sino también ese EIQ. Ese EIQ está relacionado a la utilización de herbicidas residuales o la terminación. Si vamos a otro paso posterior, en la cual ya agrego no solamente herbicidas residuales, sino también probablemente algún herbicida en la terminación, o una receta de aplicación, si se quiere, más compleja en la siembra, en el cultivo de servicio, tengo un costo aún mayor con un impacto ambiental, o sea, ese EIQ, vean la barra celeste, aún mayor. ¿Qué sucede cuando agrego un rescate? El costo de ese rescate me incrementa el costo de producción, y aún manteniendo un EIQ igual al tratamiento anterior o a la experiencia anterior. ¿Esto qué tiene? ¿Por qué aumento el costo, pero el EIQ se mantiene igual? Porque acá lo que estoy básicamente es tomando decisiones en función de
la etiqueta en función del marbete del herbicida. No aumento el EIQ aun cuando estoy aplicando un herbicida más. Porque estoy jugando con las bandas de color de los herbicidas. Hay que jugar con qué bandas aplico, no solamente a la siembra del cultivo cobertura, sino también a la terminación del cultivo cobertura e inicio del cultivo posterior. Pero son todas las decisiones de manejo en la cual hay un gradiente creciente de insumos que me impacta muy probablemente sobre el EIQ, también en el costo, y de alguna forma me van a impactar en el rendimiento del cultivo posterior. Pero es un ejemplo claro de cómo las decisiones de manejo, no solamente del cultivo de cobertura, sino también de inicio del cultivo de verano posterior, me impactan sobre esos dos parámetros. ¿Qué otras opciones tenemos dentro de este manejo de malezas de un cultivo de verano hacia otro cultivo de verano, siempre considerando las decisiones que tomo en el barbecho invernal, con cultivo de invierno, con cultivo de cobertura o dejándolo en barbecho? Y acá les voy a pasar a mostrar fotos y algunos resultados, les voy a mencionar, de experiencias propias de la zona. En este caso es un módulo experimental que tenemos en la localidad cercano a la localidad de Seguí, donde tenemos un gradiente de 4 tratamientos, del 1 al 4, un gradiente de uso de insumos, similar a lo que mostraba anteriormente. Tratamiento 1 es un tratamiento convencional para la zona, tratamiento 2 es un tratamiento intensificado, donde tratamos de todo el año tener alguna cobertura verde, de alguna forma, y tratamientos 3 y 4 son 2 cultivos de verano con cultivos de cobertura en el medio, y en el caso 4 es el cultivo de verano, el cultivo de invierno, perdón, el cultivo de cobertura de invierno pastoreado, y en el 3 no se hace pastorear. Esto en el año 2023. Vemos que las coberturas son muy diferentes, siempre para un maíz tardío que se sembró los primeros días de enero y se cosechó los primeros días de agosto. Esto es previo a la cosecha, 18 de julio, se estuvo cosechando el 2 de agosto. Vean que acá, ¿cuál es el efecto de la resiembra natural del año anterior, cuando el maíz se entregó y dejó pasar luz, como la resiembra natural de avena, trigo y vicia pasó a colonizar, a cubrir todo el suelo, y el impacto de las malezas fue de bajo a muy bajo. En este caso, tuvimos la misma cobertura que del maíz, de ese maíz tardío, dejó pasar luz y tuvo lo que vamos a ver en esta imagen, ¿no? Luego de la cosecha, el 2 de agosto, cómo nos dejó el lote completamente enmalezado, que necesitó hacia el cultivo posterior, que fue una soja de primera. Necesitamos hacer no solamente una aplicación bastante completa para poder controlar esas malezas, sino también hacer un rescate, que así fue como quedó el lote aproximadamente un mes posterior a ese maíz de tardío. Maíz tardío rindió aproximadamente 5.200 kilos, como promedio de los 4 tratamientos, fue bastante parecido en todos los tratamientos, pero tuvimos que tener en cuenta que acá nos dejó una alta cobertura de malezas que no las tuvimos en el tratamiento 3 y 4. Vean lo que sucedió al año siguiente con una soja de primera. En el caso del tratamiento 1 y 2 fue soja de primera, en el tratamiento 3 y 4, como teníamos las coberturas, fue una soja de segunda. La soja de primera en el tratamiento 1 y 2 fue a 52 centímetros, y la soja en el tratamiento 3 y 4 fue a 17,5. ¿Cuál fue nuestra experiencia en estos casos? La soja de primera, los tratamientos 1 y 2, se implantó bien, hubo un buen control, se llegó bien con las malezas porque hubo aplicaciones de herbicidas en tiempo y forma. Ahora, en el tratamiento 3 y 4, el buen control de malezas lo logramos con las coberturas. Si bien nos fuimos a una soja de segunda,
tuvimos un buen control de malezas con las coberturas, con una sola aplicación de herbicidas en posemergencia del cultivo de soja, que nos permitió tener rendimientos aceptables. ¿Qué ocurrió en marzo de 2024? Acá llegamos limpios, gracias al efecto de los herbicidas y la cobertura del cultivo de soja, y acá ya estábamos con la resiembra natural de ryegrass que se venía dando ya en marzo debajo de esa cobertura de soja. A la cosecha de ese cultivo de soja lo que tuvimos fue nuevamente una cobertura natural basada en ryegrass y en avena, básicamente, y vicia también. Ya habíamos perdido un poco del trigo natural que habíamos tenido en años anteriores. Pero vean cómo una decisión de manejo, de coberturas, de fechas de siembra, de aplicaciones de herbicidas, nos está teniendo el mismo efecto, básicamente bien de malezas, pero acá en este caso ya teniendo en anticipado una emergencia de una cobertura posterior. En estos casos tuvimos resiembra natural de coberturas por 3 años. También tenemos las opciones mecánicas. Desde hace ya 4 años, 5 años venimos ensayando, probando, evaluando lo que son las rejas planas. Tenemos diferentes diseños. Acá tenemos en este caso un diseño propio de la empresa Grossery, que la venimos ensayando en la zona de resguardo ambiental que tenemos acá en la experimental, donde no podemos aplicar agroquímicos, y donde ustedes ven que al paso de la reja plana tenemos una alta cobertura que es variable, pero no baja del 80% de cobertura. La reja plana lo que hace básicamente es cortar unos centímetros por debajo de la superficie del suelo, corta, descalza, remueve el pan de tierra y hace de que conserve una alta cobertura del suelo, pero que la planta, ante condiciones ambientales adecuadas, esto es alta radiación y una temperatura de moderada a alta, muera, básicamente. Y deje el suelo con una alta cobertura, como decía, acá también la foto comparado, este es en el módulo de CI, comparado a la zona sin tratar. Este es un ensayo que llevamos el que se ve en la derecha, es un ensayo que llevamos durante 3 años, hasta el 2025, acá en la experimental, y que los resultados estarán disponibles en lo que corre de este año. Acá ven que probamos también una reja desmalezadora de la empresa Georgie, que es completamente diferente a la empresa de Agroseri, en la cual también el efecto es el mismo, corta por debajo de la superficie, muy pocos centímetros, la cobertura que deja también es muy alta, en general alrededor del 90%, pero puede tener algunos casos variables en los cuales del 80% para arriba. Y ven ahí, comparado al testigo en esta zona, comparado al testigo sin tratar, como la cobertura entre lo seco y lo verde es muy importante. Y acá comparativamente, la cobertura que deja el BES es simplemente una foto, no es la película, pero es una foto que la cobertura que dejan, como decía, es muy alta. Esto es para el año 2024, entre las dos tipos de reja, y para el año 25 ven que acá tenemos con el BES de Agroseri, la cobertura que deja, esto es inmediatamente posterior, acá se ve con el desmalezador lo que ocurre, que también es una cobertura muy alta, y el testigo sin tratar. Y tenemos niveles de control que son variables a través de los años más húmedos, quizá el control sea un poco inferior, pero son controles que a los 15 días son del 90-95%. También hemos ensayado, tenemos evaluaciones de otros implementos, el acondicionador de suelo, la rastra multipropósito. El acondicionador de suelo, honestamente, es una herramienta que, al menos para los suelos de Entre Ríos, para nuestras condiciones, para nuestras pendientes, son muy poco recomendadas porque producen un refinamiento del suelo muy alto que deja los suelos muy susceptibles a la erosión. Entonces, para estos suelos tendríamos mucha precaución de utilizarlos. Sí tenemos algunos ensayos hechos en la localidad de Fuentes, para el sur de Santa Fe, en la cual vemos que ensayamos durante un cultivo de cobertura de avena
¿Qué sucede con un rolo triturador? No es un rolo faca, no es un rolo mellador, es un rolo triturador, en donde observamos que hay un rebrote de esa avena, versus una rastra multipropósito. Estas 3 fotos son el mismo ensayo. Una rastra multipropósito produce una terminación muy efectiva del cultivo de cobertura, con una alta cobertura de al menos del 90%. Acá tenemos el acondicionador del suelo al lado de la rastra multipropósito y del rolo triturador. 2 pasadas de acondicionador del suelo versus una pasada para estas condiciones, que fueron un año seco en el año 2022. Tuvimos que hacer 2 pasadas porque, como estaba muy seco, al acondicionador le costaba entrar en el suelo, pero vimos que con una pasada había mucho rebrote de avena. Y acá vemos el cultivo en pie, cultivo terminado químicamente hacia la derecha, versus el cultivo en pie para grano, en este caso sobre la izquierda. Vemos que el químico fue realmente efectivo también, versus comparativamente al resto de los tratamientos. Hay otra presentación ya grabada en YouTube respecto a esto, ¿no? Las contras de llegar a este punto es que en muchos de los casos podemos tener una extracción muy grande de agua y por ahí se llega al cultivo posterior sin agua, sin reservas de agua. Bueno, hay muchas pros y contras de los cultivos de cobertura que nos exceden a esta presentación. También probamos, estos sí fueron ensayos que realizamos acá en Entre Ríos con la rastra multipropósito. En este caso es el control de malezas en barbecho a soja, en el barbecho corto a soja, con la rastra la Kelly Georgie, y vemos que comparativamente una pasada de rastra multipropósito versus 2 pasadas de rastra multipropósito, hay un cambio muy importante. Si bien ambas son muy efectivas en el control de malezas, con 2 pasadas de rastra multipropósito, la cobertura del suelo queda muy baja y muy susceptible a erosión. Incluso, particularmente para estos ensayos que se llevaron a cabo en el centro-oeste de la provincia de Entre Ríos, vimos que ante eventos de lluvia que se producen en noviembre de alta intensidad, que pueden llegar a una intensidad de 60, 70 milímetros por hora, tuvimos un episodio de planchado del suelo en un ensayo con 2 pasadas de rastra multipropósito. Entonces, en conclusión, no se recomienda la pasada de 2 pasadas de rastra multipropósito. Sí, rastra multipropósito en una pasada, pero tiene que ver mucho con el cultivo antecesor, con el nivel de la cantidad de residuo que deja, la condición del suelo al momento de la pasada, la cantidad de malezas, en qué estado están las malezas. Malezas más grandes, a veces en muchos casos se dificulta el control, pero son casos posibles y los hemos evaluado. Algunos puntos para considerar lo que se refiere a control de malezas, manejo de malezas, en lo que estamos hablando, teniendo en consideración mayo, como estamos ahora, pensando en el cultivo de verano posterior, sin perder de vista que estamos a tiempo de hacer un cultivo de cobertura o incluso un cultivo de trigo en el medio para ocupar ese barbecho. Lo primero y muy importante es monitorear para diagnosticar. El monitoreo es la base de las decisiones que tomemos. Tomar decisiones desde la oficina, tomar decisiones desde la calle, tomar decisiones desde la camioneta, es muy difícil y el riesgo de falla es muy alto. Y después hay que responder a esa falla. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones sobre malas decisiones. Entonces, caminar el lote, saber qué tenemos, cuánto tenemos, cuán peligroso es esa maleza que tenemos, cuán problemática, y tomar nota a veces de los resultados que tenemos de una decisión anterior es muy importante. Ante fallas repetidas sobre una maleza en la aplicación de un químico, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de resultados para la toma de decisión posterior.
2 años de escapes en una misma maleza no solamente puede ser indicativo de que tenemos problemas para controlar la maleza que pueden ser resistentes, sino también de que estamos tarde en la planificación y en el control, cuando ya la maleza se distribuyó en el lote. Por otro lado, tenemos que estar atentos a los pronósticos de lluvias, porque los tratamientos, como dije anteriormente, los tratamientos con herbicidas preemergentes dependen sí o sí de la incorporación y de la activación que se dé con la ocurrencia de lluvias. Y no es lo mismo cualquier lluvia. Una lluvia de 5 milímetros no es suficiente, una de 10 probablemente no sea suficiente dependiendo de la condición del suelo, y una lluvia de 50 milímetros en poco tiempo también puede ser problemática, porque me llevan los herbicidas no solamente que me los incorporan en profundidad, sino también que por escurrimiento, por erosión hídrica, me los puede llevar a lugares indeseados. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien y seguir muy de cerca lo que son los pronósticos climáticos, no solamente para los herbicidas, sino también para la siembra del cultivo posterior. Por otro lado, es necesario ajustar la siembra de los cultivos, la distancia, como los ejemplos que daba, de una siembra 52 versus una siembra 17, incluso una siembra 35. Para los años en particular, a nosotros años secos nos dieron algunos buenos resultados para poder ayudar al control de malezas y para que ese cultivo cierre el cultivo antes. A veces los pronósticos de corto plazo, esos que nos dan desde el Servicio Meteorológico Nacional o de INTA a 3 meses, son muy útiles para la toma de decisiones. También es importante tener en cuenta los momentos de cosecha, ¿no? Tomar la decisión en función de cuestiones relacionadas al emmalezamiento, cómo viene el lote, ahí nuevamente el monitoreo es una herramienta muy útil, saber cómo vienen los pronósticos meteorológicos para tratar de adelantar la cosecha y cómo eso juega en la toma de decisiones, ¿no? Los productores dicen, sí, cosecho antes, pero el grano está húmedo, lo tengo que secar, eso tiene costo. Bueno, todo eso hace al combo para la toma de decisiones. Considerar el uso de cultivo de cobertura y la siembra anticipada de esos cultivos de cobertura es una herramienta extraordinaria. Hoy tenemos las siembras terrestres anticipadas, tenemos la disponibilidad de los drones que nos permiten ya tener herramientas diferenciales para la toma de decisiones y saber que podemos entrar con un dron o con una Altina, disculpen la marca, pero 15 días antes de la cosecha de un cultivo y estamos ganando quizás hasta 20 días, un mes a las malezas. Un concepto muy, muy importante es que cuándo aplicar, ¿no? Una maleza estresada al momento de una aplicación de un herbicida y un cultivo estresado también en algunos casos cuando aplico en condiciones de posemergencia van a seguir siendo estresados luego de la aplicación. Entonces, no solamente que no voy a controlar malezas, sino que puedo tener algún riesgo sobre los cultivos. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido aplicar con malezas estresadas o cultivos estresados, porque el efecto que voy a tener va a ser casi nulo o nulo, ¿no? El anticiparnos ahí no tiene ningún tipo de sentido. Otros puntos, el control mecánico de malezas, y ahí acá me refiero estrictamente a lo que hemos evaluado, que son las rejas planas o la rastra multipropósito en su defecto, son muy efectivos. Hemos probado que tenemos controles, podemos llegar a tener controles del 95, 96 o incluso del 100%, pero no son todos iguales en función del ambiente y las condiciones del suelo y las condiciones de cada lote. Acá hay que tener muy en cuenta nuevamente el cultivo antecesor, el nivel de rastrojo, la distribución del rastrojo. Hay que tener en cuenta muy bien qué malezas tengo, en qué estado están, en qué momento del año lo voy a realizar. Hay productores que dejan el barbecho en malezas, no hacen ninguna práctica a la salida del cultivo de verano anterior
y pretenden controlar con una rastra multipropósito todas las malezas previo al cultivo de verano posterior. Y eso es un error, porque llego con malezas muy crecidas en estados fenológicos muy avanzados que tienen un sistema radical muy grande y que ninguna herramienta de control mecánico logra revertir esa situación y pueden tener un control bueno en un momento, pero en el corto plazo las malezas se recuperan y rebrotan. Entonces hay que evaluar los casos. Son herramientas muy efectivas, pero no en todos los casos. Tanto para el control químico como para el control mecánico, las condiciones de humedad del suelo, de humedad ambiental, de precipitaciones, de estado de crecimiento de la planta, como lo decía anteriormente, son muy específicas. Entonces, de nada sirve aplicar herbicidas preemergentes si no tengo pronóstico de lluvia, de nada sirve hacer un control con reja plana si sé que voy a tener una lluvia posterior o voy a tener días fríos o muy húmedos posterior. Cada caso, cada zona, cada lote, cada región, cada parte o cada región en cada lote es muy dependiente de algunas condiciones. Y también lo que es muy importante, en muchos casos se da que mandamos al aplicador a tal lote, aplican y no vamos al lote por un mes o por un mes y medio. Y eso hace a que cuando volvimos al lote, ante fallas en la aplicación, escapes en la aplicación o en un laboreo mecánico también, no tengamos mucho por hacer y tengamos que tomar decisiones drásticas o una receta para manejo químico de 5 o 6 productos. La he visto hasta 9 productos, 9, 10 productos, lo cual me parece que es inapropiado, me parece una locura. Pero eso es porque no fuimos a evaluar cuál fue la eficacia de los tratamientos. Una vez más, estar atento a los pronósticos climáticos, ¿no? Y a los monitoreos de las plagas que permitan la toma de la decisión. Y una última recomendación es el control de la ansiedad, ¿no? Saber que siempre tenemos un día posterior para poder hacer las cosas mejores. A veces control de la ansiedad no solamente para la siembra, para la cosecha o para también la oportunidad de control. Esto es tremendamente importante. Y bueno, hay una serie de puntos importantes. Les agradezco la atención y cualquier cosa quedo a disposición para lo que pueda ser necesario.